Estamos de vuelta en edición nocturna conversando con los economistas Eduardo Tejera y Antonio Siriaco, quien es vicerrector, vicerrecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es evidente que aquí ha faltado no solamente voluntad política de la administración pública, sino también del resto de la comunidad política dominicana. En países que confrontan graves situaciones, siempre se ha resuelto los problemas básicos sobre la base de un acuerdo, un acuerdo nacional, de un gran proyecto nacional para encarar de manera conjunta los problemas que no pueden ser resueltos de manera individual por un gobierno. Y todo el mundo sabe que la capacidad del Estado dominicano o del gobierno para resolver los problemas fundamentales de la nación dominicana son muy reducidos. Y al país le ha resultado muy difícil concertar. Y cada vez que hay un intento de negociación, al final, cuando todo termina sin un acuerdo, nos sorprende ver que todo el mundo, todas las partes están en su punto de partida. Es decir, que los meses y los años de discusión no valieron absolutamente para nada. Entonces, yo creo que muchas veces los males nacionales son el resultado de nuestra inconsciencia nacional. Así es. Indudablemente, que hay mucho. Y también, ya sea cualquier pacto, ya sea eléctrico, ya sea el fiscal, que son por naturaleza sensibles de temas económicos, de intereses económicos y sectoriales, puede haber cierto consenso, pero no puede haber unanimidad. Todo el mundo jamás se va a poner de acuerdo sobre cada tema. Así que es al gobierno que le toca decir, hasta aquí llegamos, y se aplica. Así es. Porque es el Estado. A usted lo eligieron para tomar decisiones. A usted no lo eligieron para poner a todo el mundo de acuerdo. Porque pero el problema de la popularidad yo creo que influye mucho en eso. El problema es que la gente le tiene miedo a las medidas impopulares, a la reacción. No, pero además otra cosa, porque los políticos. Pero al fin y al cabo hay reformas y hay pactos que básicamente el gobierno ha tenido más beneficios políticos que costos políticos. Por ejemplo, el de la educación. El pacto de la educación. El doctor Leonel Fernández se oponía a incrementar el 4%. Y eso lo hacía sobre la base de una lógica de que era demasiado dinero. Sin embargo, cuando se aplicó el 4% y se vio que eso se pudo utilizar en términos políticos, evidentemente que se ha seguido utilizando, porque eso genera muchísimos beneficios. Entonces yo creo que el Estado dominicano tiene que pensar en eso y sacarle partida a los beneficios. Por ejemplo, cuando yo insisto del pacto fiscal, bueno, el gobierno puede atacar la evasión fiscal, puede negociar. La sociedad civil, ¿qué le va a pedir? Una reducción de las instituciones públicas que están de más. Sí, un Estado hipertrofiado. Entonces, ahora tú dices y tú partes del hecho de que vamos a atacar la evasión, porque el ITEVIS tiene un porcentaje de evasión de más de un 45%. Lo mismo ocurre también con el impuesto sobre la renta, que son problemas importantísimos y yo creo que son uno de los principales elementos que hacen que el Estado dominicano tenga una presión tributaria muy baja. Tradicionalmente en el país ha existido la creencia, que para mí me parece estúpida, de que el triunfo, el éxito de la aplicación de una medida solo es un mérito del gobierno dominicano. Y por eso muchas veces la oposición política, que tiene una fuerza poderosa, porque es la única institución como oposición, ¿verdad?, los partidos políticos, de tener controles sobre un gobierno, especialmente cuando en un gobierno tiene una mayoría en el Congreso o controla otros poderes del Estado. Entonces la gente cree que si, por ejemplo, el éxito de los programas de educación no coopera con eso porque entiende que es un mérito del gobierno dominicano y juegan al fracaso de la administración. Aquí se juega al fracaso de la administración, creyendo que eso beneficia a la oposición. Pero el fracaso de una organización, si yo fuera político y pretendiera la presidencia de la República, yo no quisiera ser presidente después de un gobierno que fracasara, porque lo que voy a encontrar ahí va a ser despojo. Así es. ¿Entiendes? Así es. Entonces, a veces a mí me parece que no se entiende bien a cabalidad. Y yo pongo siempre el ejemplo de Irlanda. Irlanda, en medio de una de las guerras civiles más terribles de la historia,
llegó un momento en que se convencieron de que había que encarar conjuntamente problemas básicos del país. Hicieron un compromiso y nadie claudicó. Siguieron siendo, preservando sus diferencias, que yo creo que podemos hacerlo eso aquí sin ningún tipo de pérdida para nadie. Y la economía se presta para ese tipo de acuerdos, de arreglos. En verdad tenemos una cultura política y también en el sector privado muy sectaria. Es de siempre Sí, claro. de estar en contra, Claro, lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claro. Que no tenemos esa cultura democrática de que hay temas que no son partidistas, hay temas que son nacionales y que debemos ponernos de acuerdo, oposición y gobierno y sociedad civil. Pero acá todo es muy sectario, todo es muy apasionado. Pero, y no debo ayudar al enemigo. Todo el mundo claro. al que está en el gobierno enemigo. Son pero aquí cuando adversarios. se está discutiendo una ley, se discute fuera del ámbito lógico, que es el Congreso. Sí. Cuando se está discutiendo un acuerdo político, se va a un aula universitaria y no se va al Palacio Nacional, que es el problema. Porque los políticos, yo le pregunté en una oportunidad a un dirigente político, y ya yo no estoy haciendo preguntas, yo estoy hasta incluso conversando, claro. Con el perdón de ustedes, por ejemplo. Pero yo contrario. recuerdo que yo le formulé una pregunta a un político muy importante de un partido de oposición, que cuando me dio una declaración, dije, oye, mira, qué interesante, pero ¿por qué tú no vas y lo planteas de esa manera? Y vas a Palacio y lo planteas. Dice, pero si yo voy a Palacio y me reúno con el presidente, me matan en las redes. Así y digo yo, entonces Salen usted las fotos, hace política nacional por lo que digan las redes, por lo que diga cualquier tipo en las redes. A eso es que le tenemos miedo, de llegar a los conciertos, a llegar a los acuerdos que son beneficiosos por el país para que no nos critiquen en las redes. Sí. Bueno, pero Miguel, mira, la reforma... Es cierto, me parece eso. No. Así es. La reforma tributaria más exitosa se hizo vía administrativa. Sí, claro. Oye, esa es la referencia. Esa es la del 89. Sí, la de los 90. 89, claro. 90. Las dos de Balaguer. Sí, las dos de Balaguer. La arancelaria y la tributaria. Ahí fue que el país comenzó. Claro. Él buscó consenso, pero él bajó, bajó la muñeca y firmó. Y firmó. Sí, claro. Entonces, esa es la referencia que tenemos nosotros. Y él convocó a los sectores al Palacio Nacional. Sí, Entonces, yo lo recuerdo perfectamente. Esos son referencias que yo creo que ya en una sociedad muy abierta como esta, ¿no? Que hay toda una especie ya de partidos, entre comillas, que son o eran liberales, yo creo que el consenso debe convertirse en una cultura y evitar precisamente eso que tú has dicho. Además, yo creo que los sectores políticos deben dar primero, no deben esperar que lo convoquen, deben tomar las iniciativas y dar el primer paso, claro. Que a veces eso es fundamental, eso rompe el hielo muchas veces. Así es. Sí, pero hablando de esa cultura política, por ejemplo, aquí el gobierno no convoca a la clase de la oposición para reunirse, para hablar de temas nacionales, imposible. Sí. Los economistas de oposición jamás son convocados por el ministro del área económica para conversar. Tampoco son convocados los economistas independientes, como tú, economistas privados, académicos. Claro. Los académicos aquí no juegan un rol en la sociedad. Yo el Estado, claro. El Estado no déjame hacer un seminario sobre tal tema. Imposible. El Estado aquí es un Estado soberbio. Yo pienso que el gobierno, el Estado, el gobierno y la oposición son demasiado autosuficientes. No, y fíjate lo siguiente. Pero es cierto, alguien tiene que dar la iniciativa. Y déjame decirte que se creó el Consejo Económico y Social porque esa era la idea. Por ejemplo, en España eso ocurre. Sí. Y yo creo que hasta ahora eso ha sido muy selectivo. Pero cuando es necesario, las reuniones importantes se dan en la Moncloa. Bueno, claro que sí. No en la Complutense. Pero, exactamente. Pero hay un espacio fuera de la universidad, un espacio creado precisamente para eso. Y como tú has dicho, bueno, aquí se ha generado una universidad exclusivamente para ese tipo de situación, lo cual, en cierta manera, puede enviar la señal de exclusión para muchos sectores importantes. Así es. Incluso otras universidades. Y otras universidades, así es. Así es. Miguel, sí. Que no quiero que se me vaya la idea del tema. Dentro de volviendo al tema del progreso económico y el crecimiento que hemos tenido, uno de los graves problemas
que tenemos es que ese crecimiento no ha bajado a la clase media suficiente y menos a la clase trabajadora o pobre. Se habla de exclusión, sí. Entonces, tenemos un crecimiento de la élite y basado en sectores que no son los que más empleo crean. Bueno, Entonces, tenemos una hipoteca social grande, que bien, se crece, pero no se distribuye. Bueno, el crecimiento y los gobernantes económico, actuales eran liberales y de izquierda, pero se han olvidado de la izquierda. Ese es el gran problema. Han olvidado todo lo que el crecimiento económico ha venido aparejado con un aumento de la acumulación, ¿no? De la concentración. De la concentración de poder. Claro. Bien, tenemos que hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche.